Hola turistas, yo soy Alarcia Mabel, sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de Turista Histórico aquí en Pulso TV. Porfirio Díaz es uno de los personajes más conocidos de la historia de México. Sin embargo, tanto especialistas como la gente en general lo han señalado como uno de los peores presidentes que ha tenido nuestro país. Otros tantos se han dado la tarea de reivindicarlo por el carácter modernizador de su mandato. No obstante, son pocos quienes realizan un balance valorativo entre los aportes que hizo, ya sean negativos o positivos. Es por ello que el día de hoy te presentaré parte de su biografía para que sepas más de este personaje y puedas llegar a tus propias conclusiones. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en la casa conocida como Mesón de la Soledad en Oaxaca y murió el 2 de julio de 1915 en París. Su nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Su madre fue una mujer de origen mixteco llamada Petrona Mori. Mientras tanto, su padre fue un hombre de ascendencia española conocido como José Faustino Díaz. Porfirio quedó huérfano de padre tan solo 3 años después de haber nacido. Luego de que el padre Porfirio muriera, su madre tuvo que hacerse cargo tanto de la casa como de la familia. Díaz estudió en la primaria municipal a la par que aprendía latín en la parroquia de San Pedro Tecocuilco. Para 1843 había ingresado al Colegio Seminario Conciliar de Oaxaca. Poco tiempo después renunció al camino eclesiástico para estudiar leyes en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. El comienzo de una vida militar. Posteriormente, debido a fuertes dificultades económicas, la familia Díaz se mudó al solar de Toronjo, Oaxaca. La madre de Porfirio se convirtió en tejedora de puntas de rebozo, mientras él, por ser el hijo mayor, comenzó a trabajar. Porfirio ejerció distintos oficios como los de carpintero y zapatero. Poco tiempo después abandonó esas tareas para iniciarse en la vida militar. Esto ocurrió en 1846, cuando estalló la guerra entre México y Estados Unidos. En ese momento, nuestro protagonista se unió al batallón Trujano, perteneciente a la Guardia Nacional. No obstante, Porfirio continuó sus estudios en leyes. Con tan solo 19 años se había convertido en auxiliar de la cátedra de latín, mientras trabajaba como bibliotecario en el mismo instituto. Siendo estudiante fue uno de los pupilos de Benito Juárez en la cátedra de Derecho Civil. Sin embargo, un nuevo inconveniente suspendió la carrera de Díaz. Se trató de la revolución de Ayutla en contra de Antonio López de Santana. Debido a este movimiento insurgente, el instituto fue clausurado y Porfirio ya no pudo obtener el título. Cuando Santana inició la persecución de los opositores de su gobierno, Porfirio se declaró a favor de la revolución. Debido a esto, Díaz se unió al levantamiento armado de Ayutla. Al perder la batalla de Teotongo, nuestro protagonista tuvo que huir. Tiempo después se consiguió el triunfo del Plan de Ayutla. El apoyo y la lealtad de Porfirio Díaz fueron recompensadas con el cargo de mayor de infantería de la Guardia Nacional. Este nombramiento se lo otorgó Benito Juárez. Fue así como Díaz inició formalmente una larga trayectoria militar. Una de las características de esta lucha en contra del sector conservadurista, inclusive cuando se promulgó la Constitución de 1857, los enfrentó en Iztapa junto al coronel José María Salgado. Durante este enfrentamiento el coronel fue asesinado y Díaz quedó herido. Otra de las batallas importantes en la cual participó Díaz fue en la Guerra de Reforma. Esta terminó después de que González Ortega venciera a Miramón y de que Díaz entrara junto con sus tropas a la Ciudad de México el 4 de enero de 1861. Porfirio Díaz y la Segunda Intervención Francesa. Después de la Guerra de Reforma, Díaz continuó desempeñándose habilidosamente en el campo de batalla. Sin embargo, su participación más destacada se dio durante la Segunda Intervención Francesa de 1862 a 1867. De hecho, el 28 de abril de 1862 encabezó, acompañado de sus tropas, la primera batalla de este conflicto. Esto sucedió en las cumbres de Aculcingo. Retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos que después de la Guerra de Reforma, Benito Juárez se había convertido en el presidente de México. Al hacerlo, contempló con mayor agudeza la miseria en la que se encontraba sumida la mayoría de la gente. Debido a esto, Juárez tomó una medida crucial: detendría el pago de la deuda externa. Esto provocó que Francia decidiera invadir a la República Mexicana. No obstante, tanto el gobierno como el ejército nacional se encontraban en desventaja. Había pocas municiones, las armas eran viejas, además había un conflicto interno entre liberales y conservadores. En conclusión, no existían posibilidades para que México detuviera el avance de los invasores. Pero, gracias al valor y la resistencia de generales como Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete y por supuesto Porfirio Díaz, lograron repeler el avance. Uno de los enfrentamientos decisivos fue la batalla de Puebla. En esta, Díaz logró contener y repeler al ejército francés desde la Adrillera de Azcárate, en Amozoc.
No obstante, pese a que los enemigos se habían rendido, Porfirio contrarió las órdenes de Ignacio Zaragoza y se lanzó en persecución de los vencidos. Este fue uno de los primeros destellos del autoritarismo que después caracterizaría su mandato. Cabe señalar que esta lucha se prolongó hasta 1867, cuando se logró la expulsión definitiva de los invasores. Antes del Porfiriato. Durante la segunda intervención francesa, Porfirio Díaz continuó firme en la lucha de la libertad de nuestra patria. Repetidas veces fue perseguido y aunque Juárez le ofreció el cargo de secretario de Guerra y Marina, Díaz lo rechazó pues se consideraba demasiado joven para ser respetado. En compensación por esto, Juárez le permitió que formara su propia división y después fue nombrado jefe del ejército del centro. Cabe mencionar que para 1864 el archiduque Maximiliano de Habsburgo se había aceptado gobernador de México y llegó junto con su esposa a Veracruz. Este mandato tan solo duró 3 años, pues para 1867 Maximiliano fue derrotado y ejecutado. Después de esto, los radicales liberales promovieron a Díaz para la presidencia. Sin embargo, Juárez fue reelecto. En 1870, Díaz se postuló como candidato a la presidencia junto con Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Sin embargo, el último fue reelecto nuevamente y Díaz acusó a Juárez de cometer fraude electoral. Díaz decidió lanzar el Plan de la Noria. Para 1872 murió Juárez y Lerdo de Tejada tomó el cargo presidencial. Después de una serie de inconformidades en contra del gobierno de Lerdo en 1877, decidió buscar el exilio en Nueva York. ¿Qué fue el Porfiriato? Poco tiempo después, Porfirio Díaz fue elegido como presidente constitucional inmediatamente. Tuvo lugar el primer pago de la deuda al gobierno estadounidense. Se reanudaron las relaciones diplomáticas con Francia en 1880 y con Gran Bretaña en 1884. En ese mismo año, 1884, Díaz fue legítimamente reelecto. Además de levantamientos lerdistas y otros conflictos internos, para 1885 hubo fuertes tensiones fronterizas con Guatemala. También comenzaron a reprimirse violentamente los levantamientos yaquis. A pesar de esto, llegó al año 1887 y Díaz fue nuevamente reelecto. 3 años después, Díaz hizo una reforma que anulaba las restricciones para las reelecciones presidenciales. Continuaron los levantamientos internos y todos fueron reprimidos con el uso de la fuerza. Por otra parte, numerosos periodistas fueron amenazados o asesinados. En ese entonces no existía la libertad de prensa. Cabe resaltar que durante los primeros años del Porfiriato Díaz se sentía una fuerte inclinación por el nacionalismo. Sin embargo, a partir de 1888 comenzó a promover la cultura europea, principalmente la francesa. Debido a esto, las artes recibieron un apoyo gubernamental importante que culminó con el apoyo a corrientes como el modernismo. Características del Porfiriato. A partir de 1888, Díaz y su gobierno comenzaron a sentir una fuerte inclinación por la cultura francesa. La Iglesia Católica logró recobrar una gran parte del poder que había perdido durante el gobierno de Juárez. El 26 de mayo de 1900 se promulgó una ley que promulgaba la creación de la Universidad Nacional de México. Esta fue promovida por Justo Sierra y hoy es popularmente conocida como UNAM. Hubo una creación de nuevos impuestos para subsidiar la deuda que el gobierno de Díaz había heredado. Se creó en 1882 el Banco Nacional de México. Este era el encargado de recaudar impuestos y conceder préstamos. El gobierno de Díaz logró que México se convirtiera en un gran exportador de materias primas. Gracias a esto hubo un incremento económico muy significativo. Se impulsó la creación de carreteras, caminos y líneas férreas, ya que se consideraban indispensables para la modernización del país. En 1867 se inauguró la Escuela Naval Militar. Esta estaba dedicada para la preparación de oficiales de marina. Se explotó a pueblos indígenas como mayas en Yucatán para la extracción del henequén. El fin de la era porfirista. Porfirio Díaz se mantuvo en la presidencia por más de 30 años, de 1876 a 1911, las primeras veces legítimamente y después por imposición. Por lo mismo es considerado como un dictador. Además, no fueron suficientes los logros que consiguieron durante su mandato, como la estabilidad política, la modernización de algunas zonas del país y el crecimiento económico significativo, pues todo esto trajo consigo el incremento de la desigualdad. El capital estaba distribuido en unas cuantas manos y se había concentrado la propiedad de la tierra. Quizá en este último fue uno de los principales detonantes de la Revolución Mexicana, ya que el número de la gente de origen rural sin tierra había aumentado. Además, el enriquecimiento de unos cuantos se debió a la explotación de los sectores más bajos. Debido a todo esto, llegó el momento en el cual las fuerzas represivas de Porfirio Díaz no fueron suficientes.
surgió el movimiento conocido como la Revolución Mexicana y el 25 de mayo de 1911 Díaz renunció al poder. El 31 de mayo de 1911 Díaz se embarcó en un buque hacia París. 2 años después visitó Egipto e Italia. Finalmente murió el 2 de julio de 1915 en París. Hemos llegado al final de la cápsula, turistas. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de su canal Pulso TV. Nos vemos en una próxima cápsula. Hasta luego.